Hoy presentaremos un panorama del entrenamiento Una iglesia con propósito. Esto te dará una comprensión básica de lo que significa ser una iglesia saludable, con la oportunidad de hacer preguntas y de discutir sobre cómo esto puede ser de utilidad para tu iglesia. Al final de cada sesión de enseñanza, habrá un tiempo para discusión, para que tú puedas conectarte y aprender de y con otros. También estaremos enseñando el proceso de entrenamiento del pastor Rick Warren. El pastor Rick Warren es pastor principal de la iglesia Saddleback en la ciudad de Lake Forest, California. Una iglesia con visión de enseñanza y de misiones. Él compartirá sus conocimientos y sus enseñanzas contigo. Ahora veamos juntos este entrenamiento impartido por el pastor Rick Warren. La Biblia nos dice que Dios creó todo lo que existe con un propósito. Las plantas fueron hechas con un propósito, los animales fueron hechos con un propósito y los humanos fueron hechos con un propósito. Dios nunca ha hecho algo que no tenga razón de ser. Dios nunca creó algo que no tuviese una función específica. Y en esta sesión estaremos hablando acerca de cuál es el propósito de la iglesia. Específicamente veremos los 5 propósitos para los cuales fue creada la iglesia. Como líderes de la iglesia, muchas veces nos hacemos la pregunta equivocada. Nos preguntamos, ¿qué va a hacer que mi iglesia crezca? Cuando en realidad deberíamos preguntarnos, ¿qué está deteniendo el crecimiento de mi iglesia? ¿Cuáles son las barreras que previenen que ella sea todo lo que Dios quiere que sea? Es que todas las cosas vivientes crecen. Es natural que las cosas vivientes crezcan. No es natural que no crezcan. Yo tengo 3 hijos. Es natural que mis hijos crezcan. Si yo les dijera a mis hijos, te ordeno que crezcas, sería ridículo. No tengo que hacer eso. Mientras ellos estén sanos, ellos van a crecer. Por lo tanto, creo que lo que necesitamos hacer es ver las cosas que hacen que nuestra iglesia esté sana. Y al estar sana, crecerá automáticamente. La pregunta entonces será, ¿qué hace a una iglesia sana? La respuesta es balance. Balance hacia un cuerpo sano. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Sabías que tu cuerpo es un balance de 9 sistemas? Tienes un sistema sanguíneo que hace que la sangre circule por tu cuerpo. Un sistema respiratorio que permite que el oxígeno circule por tu cuerpo. Un sistema óseo que está compuesto de huesos. Un sistema nervioso central. Y un sistema digestivo para poder digerir la comida y eliminarla. Y cuando todos estos sistemas están balanceados, tú estás sano. Pero cuando cualquiera de estos sistemas se desbalancea, llamamos a esto enfermedad. De la misma manera, la iglesia es un cuerpo. La Biblia llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. Y hay sistemas en el cuerpo de Cristo. Hay 5 sistemas, 5 propósitos. Cuando estos están balanceados juntos, ellos crean salud. Y cuando hay salud, el crecimiento es automático. Muchas veces escuchamos sobre conferencias para líderes cristianos que solo enfatizan un sistema en particular. Si vas, escucharás a algunas personas decir, esta es la clave para que tu iglesia crezca, como si solo hubiese una. Y ellos dicen, la clave para tu iglesia son los grupos pequeños. Si tienes grupos pequeños, estos harán que tu iglesia crezca. Y después irás a otra conferencia y te dirán, la clave para el crecimiento es la alabanza. Si tú tienes muy buenos servicios de alabanza, tu iglesia crecerá. Y en otra conferencia te dirán, no, discipulado, ayudar al cristiano a que se desarrolle y madure es la clave para el crecimiento. Y aún en otra podrán decirte, no, la clave para el crecimiento es el involucramiento de gente en el ministerio. Y después de ir a todas esas conferencias o de leer esto en varios libros, empiezas a pensar, esto es algo confuso. ¿Cuál de estas es la correcta? La respuesta es todas. Todas están correctas. Todas dan un verdadero cuadro de la iglesia, pero solo es parcial. Y en esta conferencia que vamos a compartir juntos, espero poner todo junto para enseñarte desde una perspectiva más amplia cómo los 5 propósitos quedan juntos dentro de la iglesia y cómo, cuando estos están balanceados, producen salud. Cuando tu iglesia está sana, automáticamente crece. ¿Sabes? Si buscas la palabra dirigir en el diccionario, dice guiar, controlar o manejar. Cuando alguien dirige un automóvil, él está conduciendo, guiando, controlando o dirigiendo el auto por las calles. En Estados Unidos hablamos sobre dirigir clavos directamente a la madera con un martillo,
Cuando clavamos clavos en la madera, les estamos guiando, controlando o dirigiendo. Toda iglesia es controlada o dirigida por algo. Algunas iglesias son dirigidas o controladas por la tradición y simplemente hacen lo que siempre se ha hecho. Y no piensan mucho sobre el tema. Ellos simplemente dicen, bueno, esta es la manera que tradicionalmente se ha hecho y por lo tanto vamos a predicar, vamos a cantar y vamos a tener programas de esta manera porque esta es la forma que se han hecho por generaciones y generaciones. Algunas iglesias son dirigidas por personalidad. Hay un líder fuerte, tal vez el pastor, anciano gobernante o líder clave en tu iglesia que tiene personalidad de dirigente y que en cierta forma controla todo. Y todos hacen lo que esta persona quiere. El problema con iglesias conducidas por personalidades dirigentes es qué pasa cuando esta persona muere. Muchas veces la iglesia se viene abajo o no crece de una manera sana como Dios quiere. Y comúnmente se encuentra muy desbalanceada. Algunas iglesias son dirigidas o controladas por sus finanzas. A medida que viajo alrededor del mundo, una de las quejas más comunes que escucho de los líderes es no tenemos suficiente dinero. En esta conferencia espero enseñarte que no necesitas dinero para que la iglesia crezca. Solo tienes que seguir los 5 propósitos bíblicos y hacer que el propósito de tu iglesia crezca. La Biblia dice en Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Nótese que lo que esto quiere decir es que nosotros como humanos tenemos muchas ideas, tenemos nuestros planes y programas. Pero si vamos a construir algo que perdure, tendremos que construirlo dentro de los propósitos de Dios, porque estos permanecerán. Todo lo demás eventualmente desaparecerá, pero sus propósitos son eternos. Ahora, Jesús dijo esto en Mateo, capítulo 16. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Escucha este versículo. Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. Hay 2 cosas aquí. Primero, una iglesia es algo que se tiene que edificar. Y segundo, quien la edifica es Jesucristo. Entonces, ¿por qué hacer una conferencia como esta? Porque la Biblia nos dice que Dios usa gente para edificar su iglesia. Escucha esto. 1 Corintios 3, versículos 10 al 14. Conforme a la gracia de Dios, este es el apóstol Pablo hablando, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero cada uno mire cómo sobreedifica. La obra de cada uno se hará manifiesta, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Nótese que Dios usa a gente para edificar su iglesia. De hecho, Pablo dice, yo arquitecto puse el fundamento. Y quiero que sepas que al caminar por esta conferencia juntos, mi oración es que tú llegues a ser un arquitecto de la iglesia de Dios. También quiero que notes que el versículo dice que la prueba de tu ministerio no es qué tan grande crece tu iglesia, no es qué tan famosa se hace, no es qué tan rica se hace. Más bien, la prueba es qué tanto permanece. La Biblia dice que cuando construimos sobre los propósitos de Dios, construimos una fundación perdurable por la cual Dios puede causar un gran crecimiento en los años venideros. Ahora, para ser una iglesia controlada por propósito, tienes que hacer 3 cosas. Primero, tienes que descubrir y definir los propósitos de Dios para ella. Segundo, tienes que comunicar esos propósitos regularmente a la gente de tu iglesia para que todos sepan el porqué de la existencia de esa iglesia y el llamamiento que Dios le ha dado. Y en tercer lugar, tienes que aplicar los propósitos de Dios en cada área de tu iglesia. Aún organizar a tu iglesia alrededor de los 5 propósitos bíblicos. Empecemos pues. Primero, ¿cómo descubres y defines los propósitos de Dios para tu iglesia? Este es el primer paso del iglecrecimiento. Si estás plantando una nueva iglesia, empezando desde cero, antes de hacer cualquier cosa, necesitas descubrir y definir el propósito de Dios para tu iglesia. ¿Por qué existimos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué vamos a poner nuestro esfuerzo en ayudar a edificar a esta iglesia? Por otro lado, si estás en una iglesia establecida y está en cierta forma desanimada, no está creciendo o tal vez aún disminuyendo, entonces necesitas redefinir los propósitos de Dios para tu iglesia y recapturar la visión de las razones por las cuales Dios creó a la iglesia en primer lugar.
Las iglesias crecientes tienen una identidad bien definida. Ellas entienden su razón de ser. Ellas saben exactamente por qué existen. Ellas saben lo que Dios les ha mandado hacer. Sin embargo, a medida que viajo alrededor del mundo, he encontrado que la mayoría de la gente está confundida sobre la iglesia. No saben por qué existe. Ellos saben que Dios quiere que los cristianos tengan compañerismo unos con otros, pero no entienden exactamente por qué. Y si le preguntamos al cristiano típico, ¿por qué existe la iglesia?, lo más probable es que recibiríamos respuestas vagas y confusas. Antes de enseñarte cómo descubrir y definir los propósitos de tu iglesia, déjame que primero te dé 5 razones por las cuales es importante que hagas esto. ¿Por qué es importante que entiendas los propósitos que Dios ha dado a la iglesia? Número 1, porque edifica la moral entre los cristianos de tu iglesia. Un propósito en común reduce conflictos. Muchas veces en la iglesia hay cristianos que no están de acuerdo sobre lo que se debe hacer porque no se ha definido el propósito. La Biblia dice en 1 Corintios 1:10 que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Escuchaste eso? Dios quiere que estemos unidos en una misma mente y parecer o propósito. Nada desanima más a una congregación que no saber el porqué de su existencia. Si tu iglesia está desanimada, tienes que retomar la visión al redescubrir el propósito por el cual Dios hizo a esta iglesia. Los programas no motivan, pero los propósitos de Dios sí. La segunda razón que necesitas por la cual hay que definir tus propósitos es que reduce frustración. La Biblia dice en Isaías 26, versículo 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Sabes algo? Tu iglesia no tiene tiempo para hacerlo todo. Las buenas noticias son que Dios no espera que tu iglesia lo haga todo. Y hay pocas cosas que valen la pena hacer en primer lugar. Una declaración de propósito, cuando todos la entienden, no solo define lo que hace tu iglesia, sino que también define lo que no hace. Define lo que es el negocio de la iglesia, su razón de existir, los negocios en los cuales no debe meterse y cuál no es su razón de existir. Santiago capítulo 1, versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tratar de guiar a la iglesia sin un propósito claro causará confusión masiva dentro de tu iglesia porque no se ha definido un camino. Pero cuando conoces tu propósito, el hacer decisiones se convierte en un trabajo mucho más fácil. Cada vez que empiezas un evento, servicio o nuevo ministerio, tú haces una pregunta. ¿Nos ayudará a cumplir uno de los propósitos de nuestra iglesia? Si ayuda a cumplir un propósito, lo haces. Si no cumple con un propósito, no lo haces. Si no tienes un propósito claro para tu iglesia, o no está completamente claro, probablemente termines sintiéndote como Isaías. Isaías 49, versículo 4, donde dice, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Muchos pastores que yo conozco el día de hoy están desanimados, al igual que muchos líderes de la iglesia. Y una de las razones es que hemos perdido nuestra visión. Hemos perdido el sentido de nuestro propósito. No sabemos qué nos ha llamado Dios a hacer. Por eso es tan necesario redefinir nuestros propósitos. Número 3. Tener un propósito claro permite concentración. Nos permite mantener nuestras prioridades enfocadas. Nos permite enfocar en las cosas que verdaderamente valen. Nos permite concentrar en los problemas mayores y no en las cosas que no son de importancia. ¿Sabes que cuando se enfoca la luz tiene un poder tremendo? Pero cuando la luz no está enfocada o difusa, casi no tiene fuerza. Cuando el sol cae sobre mi cuerpo en la luz del día, no tiene mucho poder. Pero si yo tomo una lupa y enfoco la luz más directamente, puedo empezar un fuego. Y si la enfoco o concentro mucho más, se convierte en lo que en la actualidad llamamos láser. La luz que es enfocada puede aún quemar madera, piedra, hierro y edificios. Y si quieres tener una vida enfocada, entonces tendrás una vida de gran poder. Y si tienes una iglesia enfocada, entonces vas a tener una iglesia de gran poder. La triste realidad es que muchas iglesias tratan de hacer demasiadas cosas. Les falta enfoque. Hacen esto aquí y eso allá, un programa y ese evento y esa actividad.
pero no hay dirección general que mantiene a la iglesia en una línea o enfoque. Cuando no hay propósito o enfoque claro, uno termina gastando mucho tiempo en cosas que en realidad no importan. Número 4. Tener un propósito claro atrae la colaboración. En otras palabras, a la gente le gusta ayudar. Ellos quieren participar si tu iglesia sabe hacia dónde va. El pueblo de Dios le dijo a Esdras, en el libro de Esdras capítulo 10, versículo 4, «Levántate porque este asunto es tu responsabilidad, pero estaremos contigo si nos diriges». Ellos querían ser parte de lo que Dios estaba haciendo porque era una visión clara. Pablo dijo a los filipenses, «Me han ayudado en el trabajo del Evangelio». ¿Por qué? ¿Por qué fueron de tanta ayuda para Pablo? Porque Pablo sabía a dónde iba. Él sabía a qué Dios lo había llamado. Él tenía un propósito claro. La Biblia dice, si tus metas son claras, serás respetado. Si tu propósito es claro, la gente querrá cooperar y ser parte de eso. Una quinta razón que necesitas para definir el propósito de tu iglesia es que ayuda a evaluarla. Te ayuda más claramente a ver tu iglesia y evaluar si está sana o no. Y si va a crecer o no va a crecer. La Biblia nos dice en 2 Corintios 13, versículo 5, «Poneos a prueba para ver si estáis en la fe». Pruébense. La Biblia nos dice que debemos evaluarnos regularmente para estar seguros que estamos haciendo lo que Dios quiere. Cuando tienes los 5 propósitos de Dios claramente definidos, puedes ponerlos como estándar en tu iglesia. Entonces puedes evaluar todo lo que haces diciendo, ¿estamos viviendo de acuerdo a los estándares de Dios? Ahora vamos a hablar sobre cómo definir los propósitos de Dios por un momento. He aquí algunos pasos. Número 1. Da un estudio a los miembros sobre los pasajes bíblicos relacionados con la iglesia. La primera cosa que necesitas es estudiar la Biblia y encontrar lo que Dios dice acerca de cuál es el propósito de la iglesia. Y al leer las Escrituras juntos, encontrarás que hay ciertas verdades que sobresalen. Ahora, hay varias cosas específicas que vas a querer estudiar. Primero, vas a querer estudiar el ministerio de Cristo aquí en la tierra. Lee sobre la vida de Cristo y ve lo que Él hizo. Y después pregúntate esto. ¿Qué hizo Jesús mientras estuvo en la tierra? Porque cualquier cosa que Jesús hizo mientras estaba aquí en cuerpo físico, quiere continuar en su cuerpo espiritual. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo el día de hoy? Está en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y qué haría Jesús hoy? Él haría lo mismo que hizo hace 2000 años cuando anduvo por la tierra. Y lo que Él hizo entonces, nosotros debemos hacer hoy. También necesitas estudiar las imágenes de la iglesia. Los nombres de la iglesia. ¿Sabes? En la Biblia se usan diversos nombres para la iglesia. Es llamada el cuerpo de Cristo, la novia o esposa de Cristo. La Biblia llama a la iglesia la familia de Dios. La frase favorita de Jesús era, pequeño rebaño. Él la llamó mi rebaño, como un rebaño de ovejas, y dijo, yo soy el buen pastor. La Biblia llama a la iglesia una comunidad de creyentes. También la llama el ejército de Dios. Cada una de estas palabras o términos, y hay muchos más, que dicen mucho sobre lo que la iglesia debe estar haciendo. Por eso estúdialos profundamente, en detalle. Medita ahora y pide a Dios que te ayude a pensar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué espera Dios que la iglesia haga? Una tercera cosa que necesitas es estudiar todas las iglesias del Nuevo Testamento. Hubo muchas iglesias. Había una en Jerusalén, había una en Corinto, había una en Filipos, otra en Tesalónica, etc. Y cada una de estas era diferente, pero todas tenían un propósito en común. Y al estudiarlas en el Nuevo Testamento, te harás perspicaz sobre el plan para esta maravillosa creación llamada el cuerpo de Cristo. La cuarta cosa que querrás estudiar son los mandamientos específicos de Cristo. Jesús nos dio instrucciones específicas que nos manda hacer. Y obviamente, si Él manda a los cristianos a hacer estas cosas, entonces la iglesia debe hacerlas. Por lo tanto, haz una lista de los mandamientos de Cristo y estúdienlos juntos. Ahora, recién he pasado un par de minutos compartiendo lo que debes estudiar. Pero esto puede tomar unos 6 o 7 meses o aún hasta un año de estudio que debes realizar con tu grupo. Guíalos a través de un estudio profundo de lo que es la iglesia y lo que Dios quiere que haga.
Al finalizar esta lección, habrá una lista de muchas de las mejores escrituras, las más importantes y de estudio necesario en relación a la iglesia. Al llevar esta lección a cabo, querrás recordar a tu grupo que nuestro trabajo no es inventar los propósitos de la iglesia. Nuestro trabajo es simplemente redescubrirlos. Es la iglesia de Dios, y por lo tanto le toca a Él decidir los propósitos para ella y no a nosotros. Y cada generación de cristianos tiene que redescubrir los propósitos de Dios para la iglesia. Al empezar a ver todos los versículos bíblicos en las Escrituras, hay dos preguntas que necesitarás hacer. Estas son: ¿qué debemos ser como iglesia? ¿Y qué debemos hacer como iglesia? Al hacer estas preguntas, comenzarás a hacer una lista de lo que Dios ha revelado como respuesta a ellas. Yo te sugiero que verdaderamente tomes papel y escribas todo lo que Dios dice sobre los propósitos de la iglesia. Al hacer esto encontrarás que muchos versículos en la Biblia dicen la misma cosa. Cuando yo implementé esto en mi iglesia, tomamos 5 hojas de papel, las pusimos en la pared juntos. Buscábamos los versículos y yo les decía: ahora, ¿qué dice este versículo que debe hacer la iglesia? Por ejemplo, ellos decían: bueno, este dice que debemos adorar. Y entonces decíamos: está bien, apuntemos en una de las páginas que debemos adorar a Dios. Y después encontrábamos otro versículo y decíamos: ¿qué dice este versículo? Bueno, este dice que debemos ayudar a los cristianos a crecer. Pues este es otro propósito de la iglesia y lo apuntábamos. Después encontrábamos otro versículo que decía: el propósito de la iglesia es el compañerismo y el apoyo de unos a otros como cristianos en la familia de Dios. Y entonces apuntábamos todos los versículos que tenían que ver con compañerismo en una página. Y después, al seguir leyendo versículos, encontramos algunos que hablaban sobre cómo los cristianos deben ministrar y preocuparse por las necesidades de otros. Debemos demostrar amor en formas prácticas, y apuntábamos todos estos versículos en otra página. Al final encontramos muchos versículos que tenían que ver con nuestra responsabilidad de compartir las buenas nuevas, de enseñar el evangelio y compartirlo con no creyentes, y el testificar o evangelizar como función de la iglesia. Escribimos todos estos versículos en otra página. Y a medida que estudiábamos todos estos versículos, encontramos que muchos de ellos caben en una de estas 5 categorías: alabanza, evangelismo, compañerismo, discipulado o ministerio. Después de estudiar todos estos versículos, lo que nos tomó varios meses, empezamos a resumir todas nuestras respuestas. Porque tu meta es eventualmente escribir una declaración de propósito de una frase. Preferiblemente una declaración de propósito que todos en tu iglesia puedan memorizar. Y por eso es importante poder resumirla en una sola frase. Ahora permíteme darte algunas características de una buena declaración de propósito. Diferentes iglesias usarán diferentes palabras y por supuesto en diferentes culturas habrá diferentes ejemplos e ilustraciones. Pero los propósitos de Dios no son algo que viene de una cultura, como Suramérica, Estados Unidos, Asia, Europa o África. Los propósitos de Dios están en la Biblia. Y si un propósito es bíblico, entonces toda la iglesia tiene que adherirse a él, sin importar el país donde se encuentra. Al componer tu declaración de propósito, esta debe tener 4 características. Primero, tiene que ser bíblico. Necesita venir de la Escritura. Obviamente, la declaración de propósito para tu iglesia debe estar basada en lo que la Biblia dice. Como dije al principio, no nos toca escoger los propósitos de la iglesia. Dios nos dice por qué creó a la iglesia. Hacemos solo lo que Él nos manda. Ahora, sí podemos escoger el estilo en que llevamos a cabo los propósitos. Por ejemplo, uno de los propósitos de la iglesia es alabar a Dios. Pero Dios dice que hay muchas formas apropiadas para alabar, siempre y cuando se haga en espíritu y en verdad. La segunda cosa que necesitas es ser específico. Tu declaración de propósito necesita ser clara, no oscura, borrosa o general. Por ejemplo, yo he hablado con gente que ha dicho: el propósito de la iglesia es glorificar a Dios. Bueno, seguro que es glorificar a Dios. Ese es el propósito de la iglesia. Pero, ¿cómo se mide eso? Específicamente, ¿cómo glorificas a Dios? De aquí a un año, cuando mires hacia atrás y veas a tu iglesia, ¿cómo puedes decir glorificamos a Dios de esta manera? Necesitas ser específico. Nada se hace dinámico hasta que se hace específico. Y entre más específica sea tu declaración de propósito, más poderosa va a ser para movilizar a tu iglesia hacia el servicio del Señor Jesucristo.
Tu declaración de propósito también debe ser transferible. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que necesitas tener la habilidad para transferirla a otros. Si es muy larga, la gente no la recordará. De hecho, entre más corta sea, mejor. En los Estados Unidos, muchos negocios tienen declaraciones de propósito. Y entre más cortas sean, mejor. Ahora, algunos de ustedes tal vez han escuchado de un lugar de entretenimiento que tenemos en Estados Unidos llamado Disneylandia. La declaración de propósito de Disneylandia son solo 5 palabras. Hagamos a la gente feliz. Es un propósito muy simple, hacer a la gente feliz. Pienso que cuando compongas tu declaración de propósito, entre más corta la hagas, mejor. Y después, por supuesto, tu declaración de propósito debe ser mesurable. Debes poder mirar hacia atrás y decir, ¿cómo podemos evaluar a nuestra iglesia basados en lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer? Voy a darte un ejemplo de la declaración de propósito de nuestra iglesia. Si quieres usar el nuestro, está bien, pero no quiero que por eso dejes de estudiar la Escritura. Es necesario guiar a tu congregación a través de un estudio. No digas, he aquí nuestra declaración de propósito. Lean juntos los pasajes bíblicos que te estaremos dando y descubran juntos lo que Dios dice que quiere que haga la iglesia. Hace muchos años empecé la iglesia comunitaria de Saddleback Valley en el sur de California, Estados Unidos. Y empecé con solo mi esposa, mi hija de 4 meses y otra familia. Por lo tanto, tuvimos un primer servicio muy pequeño. Hubo 7 personas en nuestro primer servicio. Y al empezar a estudiar las Escrituras juntos, empecé a orar y decir, Dios, dame una declaración de propósito muy clara y corta para tener una declaración en la cual podamos construir tu iglesia. Y Dios me dio esta frase. Un gran compromiso al gran mandamiento y a la gran comisión hará una gran iglesia y un gran cristiano. Déjame repetirlo una vez más. Un gran compromiso al gran mandamiento y a la gran comisión hará un gran cristiano y una gran iglesia. Estas son las preguntas que debes de considerar. ¿Cuál es el estilo principal de tu iglesia? La segunda pregunta, ¿tienes alguna forma o alguna estrategia para hacer discípulos? La tercera pregunta, ¿quiénes debemos ser y qué debemos hacer como iglesia? Y la última pregunta, ¿estás de acuerdo o estás en desacuerdo con los 5 propósitos de Dios? ¿Por qué sí o por qué no? Tendrás 10 minutos para discutir cada una de estas preguntas. Procura incluir a todas las personas en el grupo. Al final tendrás 1 minuto para expresar algún punto importante de la discusión. Así que tengan un buen tiempo juntos.